Amigos, amigas, muy buenos días. Soy el padre José Luis Segura Barragán y estoy transmitiendo a estas horas porque pues a veces ando en unos lugares y a veces en otros. Cuando tenía una página en Facebook y empecé a difundir la violencia, pues desde la época de la Ruana de las autodefensas, y empecé a difundir los errores de los gobernadores de Michoacán, pues empecé a sufrir un acoso. El acoso era de muchas maneras tratar de impedir que transmitiera. Y por eso, pues ya no pude transmitir en aquella página que era José Luis Segura Barragán. Y puse esta otra en Facebook, José Segura. Y luego en esta misma página, José Segura, ya no podía transmitir tampoco y me bloqueaban y me ponían muchos problemas porque pues me veían algunas personas. Y aquí también en YouTube, desde hace como un mes yo noté que ya no llegaban mis pláticas a todas las personas que llegaban antes y ya me empezaron a avisar, padre, no, ya antes me llegaba la notificación, ahora no me llega, ahora yo tengo que buscarlo. Bueno, y es cierto, pues. Entonces, pues, pero es normal, es normal. Y aquí cuando empecé ya, como les digo, hace un mes a ver que ya muy poca gente me veía, pero eso pues es por un hackeo que yo noté en las computadoras y no he podido reparar. Pero eso no tiene nada que ver. Pero de todas formas les digo que hay la idea de que todos los que somos críticos, entonces no debemos de ser escuchados y se ponen trabas. Pero también eso pues es necesario y bueno, yo no dejaré de transmitir mientras Dios me permita y de decir las cosas. Estuvimos martes, miércoles y jueves allá en Acahuato recibiendo un estudio sobre la pederastia. Ya les dije que cuando pregunté de qué va a tratar el estudio de la pederastia, pues yo creí que era una broma. No, sí es cierto. Entonces el martes un licenciado que trabaja en esas cosas, muy joven, muy capaz, y estuvo ya explicando todas las modalidades de acusaciones y de actos pederásticos y demás. Después estuvo un sacerdote, pues también letrado en esas cosas, y ya nos estuvo también explicando, pues que tenemos que tener, por un lado, pues cuidado nosotros mismos, pero también recordándonos que los sacerdotes somos responsables de los lugares donde se reúne gente y que entonces tengamos cuidado. Y ayer pues fueron unas psicólogas muy amables que hablaron pues de traumas y todas esas cosas. Bueno, aquí creo que no es como en otros lugares, la cosa de que hayan muchos sacerdotes o hayan sido pederastas. Aquí más bien es al contrario. Al contrario, hay un cierto machismo en el ambiente, pero también sí es cierto que ha venido un cambio de paradigma y que se dice de una manera muy elegante, las nuevas masculinidades y también podríamos decir las nuevas feminidades, es decir, ya se entienden como masculinos pues
todo tipo de actos sexuales que se tengan y que se deben de aceptar. Ciertamente la pederastia no. La pederastia es un delito y es una cosa muy terrible. Es algo que en algunos casos se debe denunciar, porque ahí nos estaban diciendo. Siempre hay que denunciar, pero yo creo que eso depende. Y también la familia es la que debe cuidar, pues, a los niños, porque, bueno, como vienen de allá de México, de la SEM, de la Conferencia Episcopal Mexicana, pues reciben cientos de casos de acusaciones sobre la pederastia, tanto de clérigos, de religiosos, como de laicos. Y ya de allí los encaminan a que les den pues una ayuda psicológica a las personas y a los perpetradores, por lo menos también a que les castiguen sus actos y que se busque la manera de que se recompongan, porque ciertamente todo violador, bueno, fue violado de alguna manera. Y entonces es una cadena de repeticiones de actos que alguien tiene que cortar, que alguien tiene que detener, pero a veces no se puede vencer la inclinación de violar niños o niñas y se necesita una ayuda psicológica profesional. Pero la familia es fundamental porque, bueno, nos decía el sacerdote, pues un niño, bueno, llegó adolescente, pues, ya joven, fue violado por el abuelo, fue violado por el papá, fue violado por el hermano mayor, 3 veces. Pues sí, en la misma familia, 3 veces sufrió, pues una falta tremenda, una destrucción de la personalidad en algunos casos, porque en otros pues no pasa nada. Es decir, el que no tiene tendencias homosexuales, vamos a decir, pues esas experiencias no lo marcan. En cambio, quien tiene alguna falla hormonal masculina, testosterona, pues con una experiencia de esas sí puede ya orientarse definitivamente hacia la homosexualidad y luego en algunos casos a la pederastia. También, bueno, eso ahí le voy a dejar. Luego, si ustedes quieren preguntar alguna cosa, yo no soy especialista en esto, yo simplemente comento lo que nos comunicaron y luego pues ya teorías de la personalidad y cosas por el estilo y cómo es el cerebro y demás cosas. Bueno, miren, la violencia está en el estado de Michoacán y en todas partes, nada más que muy calladita, muy tranquilita, pero siguen secuestrando, desapareciendo, violando, torturando, pues cobrando cuotas. Pero cuando ya no se habla de todo esto, como que todo se vuelve natural, es natural. Ya la gente se acostumbra a que se hagan esas cosas y no hay consecuencias, no haya consecuencias. Y la persecución esa de unos criminales a unos miembros del ejército allá en Cuatro Caminos, Nueva Italia, pues es el colmo de, vamos a decir, de la agresión al ejército y también de que el ejército pues pierde como un respeto que tenemos que tenerle los ciudadanos, porque si los mañosos los hacen correr, pues ¿a quién vamos a acudir? Bueno, de hecho no hay a quién acudir. Ya les contaba a ustedes de aquel evento desagradable que pues es una engañifa eso de confiar en el ejército. Hace unos 6 meses
me habló una señora de parte del padre Goyo, que si no le ayudaba con una hermana, pues como retenida en su domicilio, porque su esposo había andado en un grupo y ahora querían que apareciera para matarlo, y entonces amenazaban a su esposa con un niño pequeño, como de 6 años, 8 años. No, como esa edad. Y entonces, pues la señora, como haya sido, se trasladó de allá donde estaba, creo que era rumbo a Guililla, antes del Puente de Fierro, en Catalinas, por ese rumbo. Y se vino acá a la casa de sus padres, cerca de Tepalcatepec, junto a la presa esa de Chilatán. Y ya estaba en esa casa, pero toda amenazada, y llegaban los armados y le gritaban cosas. Bueno, me animé a ir porque conozco un poco por ese rumbo. Naturalmente que los que estaban haciendo esas cosas pues eran del abuelo. Y haya sido como haya sido, llegué a la casa de la señora, allá en el rancho. Naturalmente que en el camino, una brecha de 3 kilómetros, pues me encontré con los armados, pero no me dijeron nada. De todas formas, se hacía notar. Cuando llegué a la casa de la señora, pues ella estaba muy nerviosa, porque como a cada rato llegaban por ahí, la amenazaban y que le iban a tomar al niño y que lo iban a desaparecer si no aparecía su marido. Total, que ya hasta fue el obispo y todo. Y ya platiqué con las personas de Apatzingán que ayudan en estos casos. Ya dijeron, pues vamos a ver al teniente coronel o quién sabe cómo se llama el encargado de allí del cuartel de Apatzingán. Y ya platicamos era como un viernes, el obispo fue el sábado a ver a la señora y eso también sirvió, como que ya el obispo sabía. Y el viernes, pues, o el sábado platicamos con el teniente coronel y ya quedó de que iba a ir. Naturalmente uno de nosotros tenía que ir, pues yo iba a ir al rancho ese para sacar a la señora con su niño. Pero pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y ya pues me informé que qué pasaba, porque no querían ir. Y ya me comunicó una hermana de la señora esa amenazada que ya habían ido a amenazarlos más, que si se salían iban a matar a los papás. Y eso de darle largas al asunto, pues era para no ayudar, para no ponerse de malas con los criminales. Entonces, así son las cosas por acá, por lo tanto. Y luego, pero ahora pues lo malo no está solamente en eso, porque andan pues para arriba y para abajo, miles o cientos de militares en todas partes, se los encuentra uno. Por cierto que ayer llevaban a alguien enfermo, herido, los encontré acá por Buenavista y ya después allá en un hospital cerca de lo que era la Mano Floja en Apatzingán, ahí están los hospitales. Bueno, entonces ahí estaba la ambulancia, seguramente se llevaron a alguien. Pero el gobernador ya dijo, Bedoya, que él no va a hacer nada. Por lo tanto, quienes hacen su voluntad son los criminales.
El ejército y la marina y demás representantes del gobierno federal no tienen autorización para disparar a no ser que los ataquen. Pero ya vimos que los atacaron en Nueva Italia y pues no hicieron nada, mejor corrieron. De los presidentes municipales siempre les he dicho que no hay nada que esperar, fueron puestos por el crimen organizado y sobre todo los de Morena. Y así es. Entonces ahora nos quieren callar a todos los ciudadanos. Por eso quienes comentamos algunas cosas sienten que uno los perjudica, porque entonces hay voces disidentes y críticas que están dando a conocer pues las maldades del gobierno. Bueno, amigas y amigas, soy el padre José Luis Segura Barragán y estaré transmitiendo, pues sí, a horas diferentes, pero cada vez que haya un evento más fuerte, pues lo comentaré más. Buenos días y que Dios los bendiga.